Dicen que estos streusels o crumbles saben mejor cuando tienen azúcar. Y cuando lo acompañas con helado. Hasta que hagas esto que no tiene ni azúcar ni helado. Hoy vamos a hacer estas barritas o crumble, también le dicen streusel, rellenas de frutas. Son crocantes por arriba y rellenas de frutas por dentro, sin harinas refinadas y súper saludable. Esto se puede comer caliente, frío y como quieras. Suscríbete con la campanita que empezamos ya. Toma nota que esta receta la puedes hacer con la fruta que más te guste. En un bol coloca 2 tazas de harina de almendras con media taza de avena. También puedes sustituir media taza de harina de almendras por harina de coco, media cucharadita de polvo de hornear y tu pizquita de sal. Ahora vamos a agregar 1/4 de taza de mantequilla, la que tengas, ya sea de nuez o animal. Lo de animal no es contigo, es la mantequilla. Agrega 1/4 de taza de yogur griego y también 2 cucharadas del endulzante que utilices. Ahora mezclamos para formar esta arenilla muy característica de este tipo de postres. Yo he escogido para agregarle sabor 1 cucharada de canela y 1 de extracto de vainilla. El streusel dice que se originó entre Alemania y Polonia. Sin embargo, el crumble es una preparación británica. Y los dos quieren decir espolvorear. Es como hacer una masita para espolvorear esta torta bien crujiente en la parte de arriba. Normalmente la hacen con muchas frutas, ya sea manzana, frutos rojos, banana, como la que vamos a hacer hoy. La mezcla de la mantequilla con la harina y el endulzante produce esta arenilla, la base secreta de nuestro postre. Este postre lo puedes hacer de 2 maneras. Puedes poner una base de frutas y luego le vas a agregar esta arenilla por encima, o para que te quede un estilo de barrita que puedas agarrar con la mano. Esa es la preparación que te voy a enseñar. Vamos a engrasar el molde. Y vas a precalentar el horno a unos 180 grados o 350 grados Fahrenheit. Como siempre te recomiendo agregarle un papel encerado para que nada se pegue. Coloca un 70% de cantidad de la mezcla en el molde y con la ayuda de la paleta vas a comenzar a esparcir todo esto para crear una base. Por supuesto, también te puedes ayudar con las manos. Cuida muy bien que no te quede ningún huequito por ningún lado y que te quede lo más rectica posible. Por supuesto, tengo que decirte que esto no solamente te sirve para un dulce, también puedes hacer algo salado. En mi ebook Yo no hago dieta tengo una receta de un quiche de vegetales con una masa como esta que queda mega buenísima. Cuando ya la tenemos así, la vamos a llevar 15 minuticos al horno. Pasado ese tiempo la vamos a sacar del horno y la vamos a ver de esta manera. Te invito a que agregues esta receta a tu menú saludable de la semana. Y si no sabes cómo empezar, yo tengo una herramienta que es un menú saludable de 7 días y puedes descargarlo hoy mismo en recetaslily.com/shop. Anda, búscalo y empieza hoy mismo. Como te decía al principio del video, puedes utilizar muchas frutas. Yo he escogido fresas y blueberries. Y lo que voy a hacer es limpiarlas muy bien y cortarlas. Puedes utilizar también pera, manzana, duraznos. Y si la quieres salada, puedes utilizar camarones, pollo, vegetales, sobre todo el calabacín y la cebolla le queda espectacular. Y lo que le vas a variar, por supuesto, es no agregarle los ingredientes dulces como el endulzante, como la vainilla, como la canela. Si quieres que haga uno salado, dímelo en los comentarios. Una vez que tengo cortadas las fresas, las voy a poner en esta ollita y le voy a agregar jugo de medio limón y también unas 2 cucharadas de endulzante. Yo estoy utilizando Monk Fruit. Y sin cocinar ni nada, simplemente voy a mezclar esto. Si quieres un sabor muy especial, le puedes agregar 1 cucharada de miel. Y para los que ya están pensando que las fresas y los blueberries no los encuentran o son muy caros en su país, vamos a utilizar también bananas. La fruta universal, dulce, económica y que la encuentras en casi todos lados. La voy a picar en rueditas. Y ahora le voy a agregar 1 cucharada de canela y también 1 cucharada de miel, y esto es solamente para que se le adhiera la canela a toda la banana. También te recomiendo que le agregues una pizca de sal. Muchos me preguntan, ¿por qué le pones sal a todo?
Bueno, porque también a los postres se le debe colocar un toque de sal para que realce el sabor de las frutas y de todas estas especias que estamos usando. Bueno, ahora me voy a buscar mi base porque vamos a comenzar a montar este postre. Voy a comenzar colocando una capa de bananas. Y se distribuye muy bien para que el sabor esté en todos lados, pero también la puedes hacer mitad y mitad, como tú quieras. Ahora le voy a agregar los frutos rojos. Siempre me preguntan por esta ollita transparente, te voy a dejar el link aquí abajo. Por ejemplo, si no lo quieres hacer sino con la base de frutas, la agregas abajo y encima la parte que te voy a mostrar ahorita. Y ahora que está así bien distribuido, vas a buscar aquel poquito de masa que dejamos por ahí reservado, porque ahora es que se lo vamos a agregar. Y literalmente, como dice la receta, espolvoreamos esta harinita por encima, o arenita, mejor dicho. Distribúyelo muy bien porque esto es lo que le va a quedar crocantico por encima y bueno, es la parte más deliciosa de este postre. Y ahora lo vas a llevar con el horno bien caliente, aproximadamente 20-25 minutos, hasta que veas que está todo bien crocante. Fíjate cómo está el mío, súper doradito. Puedes esperar a que enfríe o puedes hacer como yo, que no puedo esperar y me lo estoy sirviendo caliente. Cortas una rebanada así de deliciosa. Lo voy a servir en un plato hondo para que le quepa más. Y le voy a agregar esta cucharada de yogur griego por encima con un poquito de miel. Ya sé que se te hizo agua la boca. A mí también, así que ve a hacerlo. Y llegó el momento de probar esta ricura. Voy a probarlo con el yogur. Esta receta se trata de texturas. Cuando le agregas el yogur griego, es una cremosidad con la textura de lo crujiente, lo dulce de la mermelada que se hace con la fruta. No, esto es mega buenísimo. Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal ahora mismo. También te invito a que te suscribas a mi chat de Telegram. Ahí te vas a enterar de todas las recetas que subo en todas partes. En un contenedor como este, lo guardo y lo mantengo en la nevera hasta por 3 días. Y esta es una sección que me encanta, que es cuando te agradezco por dejarme todos estos mensajes aquí abajo. Hoy he seleccionado estos mensajes, los cuales he respondido. Y también te voy a responder a ti, solo dame un tiempito. Si quieres estar aquí la semana que viene, escríbeme un mensaje ahora mismo y dime de qué país me escribes. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. No te pierdas el video de la semana pasada que estuvo mega buenísimo. Si eres fan de las galletas crack, miren esto, mira cómo suena. Las galletas más tostaditas de semillas, completamente saludables y fáciles de hacer. Te la puedes comer hasta así. Vamos a hacerlas ahora mismo.